Y bueno, ahora vamos a hacer el problema número 40 y el problema número 40 me dice que encuentre el dominio de esta función. Ahora, primero que nada, ¿cómo vamos a encontrar el dominio de esta función si no me dan un rango específico? Pues, debemos de saber algo muy importante, pues, cuando tenemos una función cualquiera, supongamos f de x igual a x cuadrada más 4, por ejemplo, el dominio de la función es igual a de menos infinito a infinito, o x pertenece al conjunto de los números reales. ¿Por qué? Si yo le asigno los valores que yo quiera, todos los que yo quiera, a esta función, es decir, yo sustituyo todos los valores en lugar de x, el que se me dé la gana, esto me va a dar un valor, me va a dar un valor cualquiera, me va a dar un número. Vamos a empezar, no vamos a hacerlo con menos 1. Si digo que es f de menos 1, de esto es menos 1 al cuadrado más 4. Esto es igual a 1 más 4 y esto es igual a 5. Si digo que es f de 10, esto es igual a 10 al cuadrado más 4. 10 al cuadrado es 100 más 4, esto es igual a 104. Ahorita solamente es un ejemplo, no importa, ¿verdad? Pasa lo mismo si yo tengo un polinomio de grado n. Si tengo una función de x a la 10 más x octava más x novena más x sexta más 1, ¿no? Por ejemplo, no importa el grado del polinomio, no importa el número de términos, no importa nada. ¿Por qué? Una función de este tipo específicamente, siempre me va a dar un número, sin importar en qué número evalúe x. Entonces, todo este tipo de polinomios siempre van a tener el conjunto de x pertenece al conjunto de los números reales, o x es de menos infinito a infinito. Pero vamos a ver las pequeñas variaciones o qué es lo que pasa cuando no es el caso. Claro que no puedo dar todo el tema de funciones en un solo problema, pero vamos a tratar de poner en contexto lo más que se pueda. Ahora, supongamos que yo tengo f de x igual a 1 entre x. Ahora, primero que nada, tenemos que, o lo único que nosotros tenemos que cambiar o quitar de aquí, o debemos evitar, es que x en algún punto, en algún momento, sea 0. ¿Por qué? Porque si yo le doy f de 0, esto me va a marcar 1 entre 0. 1 entre 0 es una operación que no existe, es una operación indeterminada. Es una operación que no tiene valor y no está definida en los números. No está definida, no existe. Pero si yo le doy f de menos 1, esto es igual a 1 entre menos 1 y esto me da menos 1, ¿verdad? Si le doy f de 1, esto es igual a 1 entre 1 y esto me da 1. Entonces, no hay ningún problema. Por lo tanto, podemos decir que esto es de menos infinito, a 0, porque pues el valor de 0, ¿verdad? En un intervalo abierto. De menos infinito a 0, porque no puede tocar el valor de 0, unión de 0 a infinito. Podemos decir que eso sería el intervalo del dominio que tiene esta función. Pero ya estoy hablando de dominios y ya estoy hablando de todo eso, pero ni siquiera sé qué es el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es todos los posibles valores que posea una función en x. Es decir, yo tengo esta recta numérica. Y supongamos que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué valores de x va a tocar? Va a tocar este, y así, ¿no? Infinitas veces. Por lo tanto, esto va a pertenecer de menos infinito a infinito. Ese va a ser su intervalo del dominio. Pero ahora supongamos que yo tengo esto y ya me la dan cortada, ¿no? Es más, me dan una gráfica así y me la dan cortada. Y me dice que el primer corte es en menos 2 y el otro corte es en 5. Entonces, el dominio son todos los valores que va a tocar en x. Me va a decir que es de menos 2 a 5 cerrados. O, si fueran bolitas abiertas, sería de menos 2 a 5 abiertos. Ahora, supongamos que yo solamente tengo una recta de este tipo. Solamente va a pasar por este valor de x que va a ser 3.
Entonces, el dominio de esta función solamente va a ser 3, porque es el único valor de x que toca, el único posible valor de x que toca. A diferencia de los demás que sí tocan infinitos, ¿no? Sí tocan estos, pues tocan todo este intervalo, todo esto toca de menos infinito a infinito, y esta recta solamente toca un valor y el valor es 3. Por lo tanto, ya sabemos que el dominio de la función es o son todos los posibles valores que toque mi función. Ya vimos aquí que cuando tenemos una división o un cociente, no puede ser 0, porque se va a indeterminar, no va a tener un valor, no va a existir. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo rápidamente, ¿verdad? Cuando tengamos f de x de 1 entre x menos 5, ¿no? Vamos a suponer 1 entre x menos 5. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que yo les dije en el problema anterior que lo que tenemos que evitar en el denominador es que esto de alguna manera se convierta en 0. Esto. ¿Cómo podemos evitar que esto se convierta en 0? Pues entonces decimos que x menos 5 debe de ser diferente de 0. Diferente. Esto significa, ¿no? El igual es esto, el diferente es con una rayita cruzada. Ahora, x menos 5 debe de ser diferente de 0. Vamos a despejar la x como una ecuación. X es diferente de 5. Por lo tanto, el valor que yo debo de evitar aquí abajo es que esto sea 5. Porque 5 menos 5 se va a hacer 0. Y ahí la función se va a indeterminar. Por lo tanto, van a ser todos los valores de los números reales de menos infinito a 5 y de 5 a infinito, sin tocar obviamente el valor de 5. Así que ahora sí, dado todo esto, todo este preview, vamos a resolver el problema. Repito una vez más, no puedo dar todo el tema de funciones en un solo problema, de verdad lo siento muchísimo. Traté de orientarnos, adaptarnos lo más que podamos para poder resolver el problema. Solamente vamos a ver y vamos a tener que evitar algo. Tenemos que evitar lo primero, que esto de aquí abajo sea 0, ¿no? Pues como nada más es una constante cualquiera, una W, perdón, debe de ser diferente de 0. Entonces, la raíz de W debe de ser diferente de 0. W es diferente de 0 al cuadrado. W es diferente de 0. Por lo tanto, el único valor que yo debo de evitar ahorita, solamente ahorita, es 0. Y ya. Es todo, ¿no? Porque la raíz de 0 es 0, 1 entre 0 es una operación indeterminada. Por lo tanto, ya no me debo de preocupar por eso. Pero, ¿por qué? Si aquí yo tengo una raíz, ok, la raíz me va a causar mucho conflicto cuando la función esté evaluada en un número negativo. ¿Por qué? Recuerden que yo les dije en el problema anterior que las raíces de números negativos no existen, no están definidas en el campo de los números reales. Por lo tanto, tampoco puede ser un número negativo, porque si es un número negativo voy a tener una raíz negativa. Supongamos que yo tengo una recta numérica, entonces, primero los posibles valores son todos estos, ¿no? De menos infinito a infinito. Ya vimos y ya descartamos la posibilidad de que pueda ser un 0. Esa posibilidad ya está completamente descartada y está completamente clara, porque 1 entre 0 es una operación indeterminada. Pero ahora, lo que tenemos que evitar es el número negativo, cualquier número negativo, el que sea, porque f de menos 5 sería 1 entre raíz de menos 5, y cualquier raíz de un número negativo no existe. Por lo tanto, no puedo usar tampoco números negativos, los cancelo. Los números negativos se van, ya no existen, ¿no? Entonces, los únicos posibles valores que puedo tomar van a ser los números positivos. Hasta el infinito, ahí sí, ya no hay ningún problema porque cualquier raíz de un número positivo me va a dar un valor que se encuentra definido. Por lo tanto, vamos a decir que el intervalo o el dominio de esta función, va a ser de 0, desde 0 hasta infinito con
intervalos abiertos. Muchísimo ojo aquí en esto, ¿por qué? Un intervalo abierto con estos paréntesis significa que el valor nunca va a tocar lo que esté en el paréntesis, ¿no? Intervalo abierto de 0, es decir, nunca, nunca, nunca va a poseer el valor de 0. Sin embargo, si yo dijera que es un intervalo cerrado de 0 hasta infinito, entonces con el intervalo cerrado significa que sí va a tocar el valor de 0. Un intervalo abierto no toca el valor, un intervalo cerrado sí toca el valor. Y entonces, ¿por qué lo dejamos abierto aquí? Porque el único número que debemos de evitar es el 0 y los negativos. Pero 0.00000000001 sí puede existir, ¿no? Todo este conjunto de números que está aquí, que es infinito y son muy pequeños, sí puede tomar los valores, porque la raíz de 0 es la única que no se puede definir. Por lo tanto, tenemos todo esto hasta infinito. Así que el intervalo es abierto hasta infinito, de 0 a infinito. Y muy importante recordar que es un intervalo abierto, que no va a tocar el valor. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser de 0, infinito. Y bueno, vamos a hacer ahora el problema número 41. Y primero que nada, si te saltaste el problema número 40 y lo único que tienes de dificultad es el 41, por favor ve a ver el problema número 40 porque ahí explico todo este tipo de cosas. Ahorita ya me voy a basar en que vimos el problema número 40, por lo tanto ya sabemos qué debemos de evitar. Primero que nada debemos de evitar que esto de alguna manera se convierta en 0. ¿Cuál es la única manera de que eso se pueda convertir en 0? Pues que z valga 0. ¿Por qué? Porque si vale 1 sería 1/3. Si vale 2 son 2/3. Si vale 0 me quedaría como 0 entre 3. Y 0 entre 3 me va a dar 0. Entonces esto sería 1 entre la raíz de 0. Esto sería 1 entre 0. Y 1 entre 0 es una operación indeterminada. Por lo tanto, lo que debemos evitar primero que nada es que z sea igual a 0. Ahora, también tenemos que evitar una cosa muy importante que mencioné en el problema anterior. Dado que tenemos una raíz, también tenemos que evitar que sea un número negativo. Es decir, si z es igual a menos 1, la función me quedaría como f de menos 1 es igual a 1 entre la raíz de menos 1/3. La raíz de un número negativo no está definida, por lo tanto es un número imaginario y no existe. Así que tenemos que evitar los números negativos y el 0. Así que, como el problema anterior, esto se va a resolver diciendo que el dominio de la función va a estar dada por intervalo abierto de 0, infinito abierto. Ahora, vi en las respuestas del problema anterior que hay una que tiene, creo que esto. Hay algo que debo de decir y debo de especificar y debo de aclarar, porque no lo hice en el anterior. El intervalo de infinito nunca, nunca, pero nunca puede ser cerrado. Es decir, yo nunca voy a tocar el valor de infinito. ¿Por qué? Porque el valor de infinito es un número indefinido. ¿Cuál va a ser el infinito? ¿Cómo sé que voy a tocar el infinito? No, nunca se va a tocar el infinito. Por lo tanto, siempre, 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 el intervalo de infinito se va a representar con intervalos abiertos. Porque el valor nunca lo voy a conocer, nunca lo voy a tocar exactamente. Por lo tanto, siempre se van a representar con intervalos abiertos. Ahora, la respuesta de este problema es 0, infinito. Es nada más eso. Es exactamente lo mismo que el anterior, solamente que esta vez fue una fracción, ¿verdad? Entonces, este sería el resultado de este problema.